salir, ¿eh? Es que tenemos que pasar ahí, no cogemos. Por favor. Vale, vale. Tiene que entrar los liberales. Tiene que entrar los liberales. Las cámaras no caben. Tenéis el streaming, por favor. Por favor. Es que tenéis el streaming. Vamos, Carlos. Sube tú. Sube aquí arriba. Demasiado fuerte, ¿eh? ¿Qué hacemos? Voy. Qué locura. Vamos. Boa tarde a Coruña, boa tarde coruñeses e coruñesas, boa tarde Argentina. Benvido, Leo Messi. Hoxe comenzan as festas de agosto con este pregón multitudinario co que a Coruña recibe a un dos seus símbolos, a un coruñés máis, a un coruñés da Argentina como Lionel Messi, Lionel Scaloni. Pero mejor. Igual, mejor. Somos nervios.
Argentina a través do seu porto, que leva no seu ADN a festa, o desfrutar unha cidade aberta e cosmopolita que hai moitos anos mandaba moita xente a outro lado do Atlántico e que hoxe o recibe cos brazos abertos. Non quero rematar sin esquecer este ano a 3 símbolos do fútbol, igual que Scaloni que nos deixaron, lamentablemente como son Luis Suárez, Amancio Amaro e Arsenio Iglesias. Vai por eles tamén. Así que hoxe lle damos a benvida ao noso pregoeiro de honra a este coruñés da Argentina, o que recibimos cos brazos abertos. Moitas grazas, Lío, e benvido a túa casa. Me toca. Bueno, boa tarde, coruñeses. Buenas tardes, familia. Sinceramente, tengo un papel acá escrito con todo lo que quería decir, pero seguramente no sirva. Hablaré con el corazón, hablaré con lo que realmente siento de estar donde estoy ahora. Agradecerle a Inés la invitación. Creo que del momento que me llamaron, para mí fue una alegría inmensa poder estar en esta ciudad y poder abrir la fiesta de esta maravillosa ciudad. Así que le agradezco a ella la invitación y lógicamente, como dijo, acordarnos de estos tres que nos dejaron, estos tres grandes que nos dejaron, Amancio, Arsenio y Luis Suárez, que para nosotros fueron tanto, y recordarlos, que es importante. Bueno, lo primero que quiero decir, allá por el año 97, cuando me dijeron que estaba la oportunidad de venir a jugar al Deportivo La Coruña, fue la mejor elección de mi vida, sin duda, sin duda. Y prueba de eso es que veo tantos argentinos acá, y eso es por lo bien que nos reciben, por lo bien que nos tratan a nosotros. Yo siempre me sentí identificado. De ese día siempre digo que mi vida cambió. He pasado los mejores años de mi vida en esta ciudad. Es verdad que todo lo pasamos bien con el Depor, en esa época maravillosa. Creo que la ciudad estaba alegre. Pero más allá de eso, la ciudad tiene algo especial. Tiene un encanto especial. Se come bien, se vive bien, gente muy amable, gente muy respetuosa. Y yo estaré eternamente agradecido a ellos. Sí. Bueno, recuerdan la última vez que estuve aquí, donde estoy ahora, estaba un poco más alterado que ahora, ¿no? Ahora estoy más tranquilo. Y creo que eso es prueba de que uno va madurando. Pero la alegría es la misma, la alegría es inmensa de poder estar acá delante de todos ustedes. Ahora veo la bandera que dice "Gracias por levar o Depor por bandeira", y me parece que eso es lo mejor que me llevo de acá. Allá donde esté, siempre llevaré esta ciudad en el corazón. Y estoy seguro que nuestros caminos se volverán a encontrar. No tengo ninguna duda.
necesitamos esto necesitamos, este ambiente, esta alegría, este acompañamiento. Soy un convencido de que si todo se une y tiramos para adelante, las cosas salen bien. Y si hay esta atmósfera difícil que te vaya mal, es difícil, es difícil. Y como estamos hoy, me gustaría que toda la ciudad esté así cuando juega el Depor, nuestro Depor, que creo que es lo que necesitamos ahora. Ahora me emocionaba con la canción que cantaba Riazor, que cantaba que de la mano de Scaloni toda la vuelta vamos a dar. Bueno, a mí me parece... no. Lo que ya me había olvidado de esa canción y me trae unos recuerdos imborrables y me trae indudablemente una alegría inmensa. Espero que disfrute de esta fiesta, de esta ciudad maravillosa. En la época nuestra, que iban las cosas tan bien que disfrutábamos saliendo, éramos jóvenes, salíamos, disfrutábamos. Y es normal, lo veo normal. Y ustedes hagan lo mismo, disfruten, pásenla bien. Que esta ciudad tiene un encanto inigualable. No. Voy a volver a repetir una cosa y no quiero ser repetitivo. Veo un montón de camisetas, además de Argentina, del Depor. Y allá donde vas, de verdad, no importa dónde estés, en la categoría que estés, segunda, primera, tercera, no sé cómo se llama ahora, segunda regional, no sé, RF, no sé cómo se llama. Nosotros lo que hinchamos es por el escudo, es por la ciudad. Y eso es lo importante, no dejemos de apoyar. Esto es lo que yo quiero transmitir. No tengo mucho más para decir. Hoy estuve con mis hijos en el estadio, estuve con mis hijos por la ciudad. La ciudad está increíblemente cambiada de cuando yo me fui allá por el 2006. Nunca me hubiera querido ir, pero todo tiene un final. Y la ciudad está hermosa. Me acuerdo cuando iba al Prica, que ya no existe más, allá arriba. No sé ahora no sé cómo cambió el supermercado. Bueno, nosotros íbamos ahí, imagínate la ciudad, lo cambiada que está, lo bonita que está y bueno, hay que disfrutarla. Yo sinceramente vuelvo a repetir que es un placer estar acá, agradecido de por vida a esta ciudad, agradecido de por vida al trato que he recibido. Creo que es demasiado porque tengo yo para dar más que ustedes. Ustedes ya me han dado mucho y espero algún día poder devolver esa alegría volviendo acá y a disfrutar. Bueno, como dije, soy entrenador, no hago discursos, no tengo mucho más para decir, simplemente que disfruten de esta fiesta maravillosa, del concierto que va a haber después, y que sean felices. Y ojalá veamos siempre, con estas camisetas que veo azul y blanca, que a mí me llena el orgullo, de verdad, me llena el corazón. No sé si me olvido de algo, voy a mirar a ver qué me escribió mi esposa. Tengo un montón de cosas, Inés, pero... Más o menos siempre también. Ya, lo mejor que me pasó en la vida. Volví a verte, te sigo hasta la muerte.
Ya nada no pueda separar. El Deportivo ganó la liga. ¿Cómo me voy a olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Así los quiero todos los domingos. Así. Todos los domingos. Jueguen contra quien jueguen. No miren el rival. Volveremos. Seguro que volveremos. Seguro. Aquí como... Sí, está muerto. Dale, campeón. Bueno, gente, me despido agradeciendo, no me voy, agradeciendo otra vez la invitación. Soy muy feliz cada vez que vengo acá y cada vez que me voy con un par de kilos de más, pero muy feliz de estar acá. Viva La Coruña, viva el Depor, viva Argentina, viva y vivan todos. Gracias. A disfrutar, a disfrutar. Gracias, gracias.